Hola hermanos, Dios les bendiga. Miren, este es un video un poco diferente. Este video se los he prometido, bueno, tenía rato de haberse los prometido, pero ahora voy a cumplir. Espero hermanos que este video pueda llegar a alguien que en verdad lo necesite, que en verdad esté pasando una situación como la que yo pasé en su momento, o que el algoritmo de YouTube los recomiende a una persona que ande buscando una ayuda, porque yo fui personas que pasando esas circunstancias, busqué ayuda y busqué en todos lados tratando de encontrar una salida a lo que estaba viviendo en ese momento. Así que espero que este video pueda ser encontrado por la persona correcta y que de algo les pueda servir para poder pasar a través del Señor la situación tan difícil que es pasar por un proceso de ansiedad. No les prometo, hermanos, cuánto va a durar este video porque es parte de mi testimonio y quizás voy a contar desde el inicio de cómo empezó, de cómo fue ese mi proceso más que todo y cómo el Señor me ayudó a salir poco a poco del lugar en que me encontraba. Quiero empezar recalcando, hermanos, que a veces las personas son muy duras para las personas que están pasando procesos de ansiedad o depresión. En este caso vamos a hablar de ansiedad. Yo no pasé por un momento de depresión, sino que de ansiedad. Pero hay personas, hermanos, que siempre se acercan con malas intenciones de decir, están ahí porque les falta oración, porque les falta buscar de Cristo. Y solo las personas que hemos estado en circunstancias de ansiedad sabemos que no simplemente es eso. Porque, y yo les voy a contar mi testimonio en esa parte, porque yo, hermano, siempre toda mi vida he ido a la iglesia, he servido al Señor y sí pasé por eso. Que uno vaya a la iglesia o sea hijo de Dios, no se hace excepto uno de pasar por momentos de ese tipo. ¿Verdad? Somos humanos, hermanos, somos carne y al final, hermanos, es la acumulación de muchas cosas para pasar por un proceso de este tipo. Así que voy a empezar desde el inicio, hermanos. ¿Por qué, hermanos, quiero empezar por el inicio? Porque a veces pasar por un momento de ansiedad, hermanos, por un proceso de ansiedad, yo creo que ya tener y uno saber que está en un proceso de ansiedad o que ya uno descubre por sí mismo que es ansiedad lo que está atravesando, hermano, a veces es como el resultado de muchas cosas vividas, hermano, bueno, a través de los años, que a veces a uno se les olvida pensar o escudriñar que uno ya pasó. Y yo quiero empezar desde el inicio para que ustedes entiendan, hermanos, que vivir proceso de ansiedad no es simplemente desarrollé eso o de la nada tengo eso, no. Creo que es la acumulación de muchas cosas que al final hace que nuestra mente, hermanos, se acumule de cosas, nuestro corazón se acumule de cosas y nuestra vida entera se llene de cosas, hermanos, que no quiere el Señor que estén ahí, que nosotros mismos hemos dejado que entren por la vivencia que hemos tenido desde nuestra niñez, ¿verdad? Quiero empezar contando, hermanos, que yo empecé desde muy pequeño a atravesar con diferentes miedos y les voy a contar uno de ellos. Y me recuerdo palpablemente, hermanos, que yo a veces en la televisión, y por eso es importante lo que vemos, ¿no? Lo que escuchamos. Más adelante voy a mencionar un versículo bíblico, pero me recuerdo, hermanos, que yo tenía pesadillas. Hasta el momento yo no sé, hermanos, por qué soñaba eso, no entiendo por qué, pero yo bien me recuerdo, tengo conocimientos borrosos que a veces, hermano, yo me levantaba gritando. Y llegó un momento donde me recuerdo en mi infancia que mi mamá no había qué hacer porque yo era inconstante las veces que yo me despertaba gritando, llorando. Incluso me recuerdo que una vez hermanos llegaron a orar por mí porque mi mamá ya se había desesperado que yo reaccionara de esa forma. Yo solo me recuerdo, hermanos, que yo soñaba cosas que no les puedo explicar. O sea, yo solo me recuerdo que cuando yo estaba chiquito soñaba cosas que eran muy horribles, pero yo cuando despertaba, hermanos, yo ya no me acordaba de lo que soñaba. Solo me recuerdo que en el momento que yo estaba soñando, yo podía vivir el momento. Y obviamente un sueño, hermano, su cuerpo siente que es realidad. Entonces, yo me recuerdo que soñaba cosas bien horribles, pero ya al momento de despertar yo ya no me acordaba. Pero yo me levantaba llorando, gritando, hermanos. Y yo comencé a generar un miedo, hermanos, por las noches. Era un pánico, hermanos, terrible a diario, hermanos, todos los días. Me recuerdo cuando estaba chiquito que yo me daba pánico dormirme porque yo me ponía a pensar, hermanos, que podía volver a soñar eso y que iba a volver a sentir esa sensación. Y eso es ansiedad, hermano. Ahí comenzó, siento que eso inició, hermano, lo que detonó más cuando yo estaba más mayor en mi proceso de ansiedad. Y para los que no entienden, hermano, ansiedad es pánico al futuro o imaginarse algo, hermano, que ni siquiera está pasando. Entonces, de ahí yo creo que ahí empezó, hermano, donde yo comencé a tener miedo a lo que iba a pasar, aunque a veces ni pasaba, hermano, a veces me acostaba y no soñaba, no era siempre. Entonces, pero se despertó ese miedo o esa ansiedad de creer que todas las noches iba a pasar lo mismo. Me recuerdo que a mí cuando me daba calentura, esas pesadillas se intensificaban. Me recuerdo que yo me levantaba delirando, gritando, llorando. Entonces, recuerdo, hermanos, que una mente inocente de un niño, me recuerdo que a mí me gustaba cuando en el canal, bueno, aquí en El Salvador se llama el Canal 6, que es como de película. Me recuerdo que para las vacaciones, mi mente pasaba más desocupada para pensar más cosas. Entonces,
Me recuerdo que los fines de semana salía una sección que se llamaba Cine Matiné, que era para niños. Y yo me recuerdo, hermanos, que en mi mente tan inocente me alegraba tanto que llegara el sábado, hermanos, porque yo el sábado veía una película como de niños o una película infantil que en ese entonces ponían como las que estaban pegando. Me recuerdo que la veía, hermanos, y yo me acostaba tratando de pensar en esa película para no yo pensar que podía soñar o tener una pesadilla. Y yo creo que para algunos que estaban atravesando un proceso de ansiedad, saben, hermanos, que la ansiedad es eso, tener pensamientos que uno no quiere tener. Entonces, ya yo, hermanos, comencé a tener la primera mala práctica, a tratar de saturar mi mente de otra cosa, por no pensar el miedo que yo tenía de dormirme por las noches creyendo que iba a tener una pesadilla y iba a despertar, hermanos, asustado. Me recuerdo, hermanos, que cuando fui creciendo, las pesadillas fueron menguando, ya no pasaban, hermanos, tan seguido. Pero ahora el miedo, hermano, como mi mente ya estaba desarrollada, quizás yo cuando fui creciendo se me fue pasando el miedo, pero regresaba, hermanos, cuando me daba fiebre. Me recuerdo que ya estaba un poquito más grandecito, yo quizás unos 15 años, 14 por ahí, que ese miedo ya se me había ido el miedo de no todas las noches, para tener ese miedo, pero sí regresaba ese miedo, hermano, o ese pensamiento ansioso cuando me agarraba fiebre, porque ahí volví a recordar yo, hermano, que cuando me daba fiebre yo deliraba y tenía ese miedo. Y algunos pueden decir, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Por eso les digo yo que este video, hermano, específicamente para las personas que están pasando este tipo de problemas. Y yo les estoy contando esta parte, hermanos, porque eso detonó, eso como que inició ese tipo de pensamientos ansiosos en mi mente. De ahí, hermanos, como les digo, solo tenía miedo, hermanos, en las noches o los días que me daba fiebre, porque sabía que iba a soñar y definitivamente sí pasaba, hermanos. Soñaba, me recuerdo que deliraba en la noche, soñaba y me levantaba sumamente asustado. Yo, hermanos, toda mi vida he ido a la iglesia, toda mi vida yo le he servido al Señor, pero siempre he tenido miedos, hermanos, miedos, y más que todo pasaban por las noches. Yo he sido alguien que sí piensa muchísimo, hermanos, piensa muchísimo y se imaginaba cosas o problemas o cosas que me podían pasar. Y yo quizás todos esos miedos, hermanos, los plasmaba quizás en una pesadilla, en un sueño. Quizás mi subconsciente, hermano, hacía que todos mis miedos reales se concentraran en un sueño o en una pesadilla, hermano. Y eso llegaba a intensificar los miedos. Y yo le guardé mucho miedo, hermano, a dormirme y soñar. Quizás cuando fui creciendo, hermano, esos miedos quizás se fueron apagando un poquito más, pero estaban ahí. Quizás yo traté de camuflarlos, hermano, yo le servía al Señor. Y me recuerdo, hermanos, que uno cuando empieza a crecer comienza a fallar al Señor, hay nuevos pecados que se van añadiendo a nuestra vida para los que somos hombres, somos jóvenes, saben ustedes de lo que estoy hablando. Comienzan uno a aprender ciertas cosas, a saber que existen ciertas cosas. Entonces, hermano, comenzó mi vida, hermano, mi falso evangelio, mi falsa identidad. Creo que todos hemos pasado por eso. Y me recuerdo, hermano, que le fallaba en intimidad al Señor, le fallaba mucho en intimidad al Señor. Y yo trataba de compensar, hermano, ese fallo delante del Señor lo trataba de compensar con el servicio a Él, hermano. Yo he servido de todo, hermano. He sido líder. ¿De quién no he sido líder? Yo en la iglesia, hermano. He servido de todos los ministerios. Y yo era alguien que, hermanos, que me martillaba. Tuve una relación tóxica conmigo mismo de varios años, hermanos, de llenarme de cosas, de privilegios, de servir al Señor, por querer opacar, hermano, lo que en intimidad estaba pasando. O sea, los fallos que yo le hacía en intimidad al Señor. Todos esos fallos yo quería, hermano, tratar de compensarlos con servir al Señor, tratando, hermano, de pagarle algo al Señor, o sea, su perdón. Y, hermano, y comencé a vivir una falsa identidad delante del Señor, donde yo, hermanos, era quizás el hermano David aquí, el hermano David allá en la iglesia, pero, hermanos, delante del Señor era alguien sucio, alguien, hermanos, que no era real. Añadiendo a eso, hermano, voy a tocar unos temas personales que mi familia ya sabe, hermano, si me están viendo, mi familia sabe, yo lo he hablado con ellos. Sumado a esa vida, hermano, tóxica en el evangelio, de creer que yo le iba a compensar algo o el Señor me iba a perdonar aún más de lo que yo le hacía, quizás en intimidad, o le fallaba al Señor cuando nadie me veía. Eso llegó a sumar, hermano, una situación familiar que fue la de mi familia. Lo cuento con mucho respeto. Yo tengo una relación buena con mi papá, pero mi papá tuvo problemas con el alcohol. Desde chiquito, hermanos, tuvo problemas con el alcohol mi papá y mi papá no es que era una persona violenta o llegaba pegándole a mi mamá por las noches. Mi papá nunca le levantó la mano a mi mamá, pero mi mamá siempre ha sido cristiana toda la vida y ella se creó el evangelio y creo que lo que soy ahorita espiritualmente se lo doy a mi mamá, porque fue una mujer que a pesar de todos los problemas que sufrió con mi papá, esa mujer se mantuvo firme, se puso en la brecha. Yo me recuerdo que mi mamá jamás, hermano, jamás se rindió con mi papá, nunca. Me recuerdo que mi papá llegaba borracho, él tomaba, con mi papá siempre ha sido un hombre muy trabajador,
Él solo tomaba los fines de semana. Siempre me recuerdo que los sábados en la noche mi papá llegaba a bolo, se cepillaba, se acostaba y mamá empezaba, que mira cómo te anda el diablo, que mira cómo estás de arruinado. Y me recuerdo que mi mamá se ponía a llorar. Y yo me recuerdo que nosotros somos tres hermanos varones. Y yo solo me recuerdo que mi hermano, mis dos hermanos, mi hermano mayor y mi hermano menor se dormían. Pero yo me recuerdo estar esperando a mi papá todos los días de semana. Me recuerdo que teníamos un reloj grande y el reloj hace un sonido que le dice. Y mi papá siempre ha tenido carro o pickup, tenía mi papá en ese entonces. Me recuerdo que yo me recuerdo, hermano, a ver, grabarme ese sonido de esperando a mi papá que llegara. Y a veces yo escuchaba psicológicamente, trataba de escuchar el carro que ya venía a hacer, que a veces no era mi papá, eran como a las 12, a la 1 de la madrugada. Me recuerdo que era el único, hermano, que yo me quedaba junto a mi mamá, esperando a mi papá. Entonces yo vi, hermano, todo el sufrimiento que atravesó mi mamá con mi papá. Y creo que todo eso lo fui acumulando, hermanos. Eso lo fui acumulando. Yo sí, hermanos, comencé a generar en mi interior un resentimiento contra mi papá. Y, sí, y por qué no decirlo, hermanos, comencé a generar quizás hasta odio contra él. Y eso más acumulado, hermanos, más mi relación tóxica que tenía en el evangelio, hermanos, creyendo que le iba a pagar al Señor. Yo trataba de esconder, hermanos, todo lo que había en mí de una manera equivocada. Y yo quiero, hermanos, que todos los que están escuchando, me están escuchando a mí de todo lo que les estoy contando, hermanos, es que para salir de todo hermanos, proceso de ansiedad o lo que estén pasando ustedes, hermanos, es de escudriñar bien lo que ha pasado ahí atrás. Por eso, hermanos, yo no comparto, es bueno orar, hermanos, la oración hay poder, el Señor puede transformar cualquier cosa, pero hay cosas que nosotros tenemos de solucionar en nuestro interior, hermanos, solucionar nuestra vida para que el Señor pueda moverse de una manera más eficaz, porque hay trabajos que el Señor no los puede hacer, hermano, hay trabajos que precisamente los tengo que hacer yo para empezar mi proceso de liberación o de sanidad o de restauración de algún problema que nosotros estamos pasando en nuestra vida. Así que quiero que lo tomen muy en cuenta, hermano. Este ha sido, quizás le estoy contando mi proceso, puede ser que su proceso sea diferente o que su proceso de ansiedad lo haya desencadenado a otro tipo de circunstancias, pero al final, hermano, siempre es bueno escudriñar en el pasado. Yo me recuerdo que yo había quizás anestesiado esa parte o creer que yo no tenía nada, hermano, o creer que todo estaba solucionado. Pero al final, hermano, siempre es importante escudriñar. Me recuerdo, hermano, que en mi niñez mi mamá siempre me contaba de los problemas que a veces había pasado ella, de todo lo que sufrió. Creo que pasó un momento, y mamá me decía, incluso cuando estaba chiquito, cuando yo tenía esas pesadillas, me decía, quizás vos te pasa eso porque yo mucho lloré en embarazo, me decía, y eso, hermano, a mí me lastimaba mucho, porque yo llegué a creer eso, pero mi mamá no lo hacía con una mala intención, obviamente, pero me decía, yo sufrí cierto tipo, que quizás no voy a mencionar las cosas que sufrió mi mamá en el tiempo que estuve embarazado de mí, pero me decía, yo lloré en el tiempo de tu embarazo, me decía mamá, yo lloré demasiado y yo, cuando vos tenías pesadillas, yo lloraba y le decía, Señor, perdóname, quizás yo mucho sufrí o quizás el niño sintió eso y mamá se autoculpaba también de los procesos que yo estaba viviendo cuando estaba chiquito. Y ella me decía que quizás que por eso yo tenía pesadillas o lloraba. Y me recuerdo mi mamá que incluso hasta llegó a pensar que habían malos espíritus como que querían hacer algo contra mí. Yo nunca me creía esa parte porque considero que el Señor nos guarda, hermano, nos protege en ese tipo de áreas. Yo no soy creyente de que quizás el diablo te puede quizás ver o tratar de tocar, pero si el Señor no lo permite, Satanás no nos puede tocar, hermano. Pero habían, hermanos, muchas cosas mentales en mí que me hacían recordar y mi mente, hermano, se comenzó a saturar de muchas cosas de ese tipo y que plenamente, hermanos, pasan en nuestra niñez. Entonces, hermanos, comenzaron a surgir en mi vida pensamientos de sentirme indigno delante del Señor, de sentirme, hermanos, que quizás el Señor no me escuchaba, o porque el Señor me había permitido vivir ese tipo de cosas, o porque mi papá había sido así, y porque yo, hermano, le comencé a guardar ese tipo de rencor, odio. Me recuerdo, hermano, que hay yo ahora que me casé, me decía a mi esposa que una de las temporadas que ella más le ha gustado es la Navidad. Y algunos hermanos nos han criticado porque, bueno, es nuestra primera vez y dijimos que íbamos a poner un arbolito. Pero mi esposa me decía que es una de las épocas que a ella más le gusta porque le trae buenos recuerdos. Y yo me recuerdo, hermano, y yo no quería ponerme así para el video, ¿verdad? Se los prometo. Pero yo le decía a mi esposa que yo no recuerdo
esa fecha como algo bonito, como algo positivo. Yo le decía que yo le dije a mi esposa, si vos me preguntaras uno de los días más tristes que yo puedo recordar en toda mi vida, me recuerdo, hermanos, que un 24 de diciembre, todos sabemos que ese día como que se hace algo bonito, como que hacen una cena en familia, la pasan juntos. Y yo me recuerdo, hermanos, que siempre mi papá llegaba como con el pago del 15 y con mi papá le daba dinero a mi mamá y como mi mamá iba a comprar y había más provisión en la casa. Pero me recuerdo, hermanos, que para esa Navidad no había mucho, no había mucho en la casa. Y me recuerdo que en la mañana, antes que mi papá se fuera a trabajar, que mi mamá le había dicho que él iba a llegar y le iba a llevar cositas para que hiciéramos de cena. Y para esas fechas todos saben que en El Salvador, hermanos, hacen panes con pollo, algunos hacen tamales, hermanos, compran cualquier cosita para comer. Y me recuerdo, hermanos, que mi papá no llegaba. Mi papá no llegaba, hermano, y yo me recuerdo que esa era mi motivación para la tarde. Que íbamos a comer algo rico en él, íbamos a pasar en familia. Y mi papá no llegó, hermano, no llegó. Y me recuerdo, hermano, que esa tarde comimos frijolitos. Y no estoy diciendo que los frijolitos sean malos. Me recuerdo que solo había un frijolito, hermano. Mi mamá tostó tortillas. Y cenamos con eso. Quizás, hermano, no es que me haya dolido a mí que comimos algo malo, sino que mi papá no llegó. Y mi papá nos había prometido que iba a llegar. Y me recuerdo que llegó borracho más noche. Y hermano, y quizás no lloro, hermanos, porque me duela, sino porque el Señor ha sido bueno conmigo, hermanos. El Señor ha sido bueno conmigo y el Señor me libertó de todo eso, hermano, y es lo que quiero llegar más adelante. Y yo solo quiero decirle que esa parte de mi vida, hermano, esa niñez, quizás, hermano, lo que más me dolió ver a mi mamá sufrir o llorar, siendo que eso fue, hermano, el detonante, hermanos, para que yo viviera o desencadenara muchas cosas en mi vida, hermano, o argumentos mentales que no eran sanos para mi mente. Y yo quizás le servía al Señor, hermano, era activo en la iglesia, era aquí, era allá. Pero yo tenía algo que sanar en mi corazón, hermano. Había algo que sanar todavía en mi vida. Y para ya ir finalizando, porque yo no dije que iba a ser un poquito largo el video, hermano. Pero yo me recuerdo, hermanos, que mi ansiedad era demasiado, andaba tantos pensamientos en mi mente, hermanos, que yo cuando me acostaba en la noche, y estoy hablando que ya era una persona adulta de 22, 23 años, me recuerdo que cuando me acostaba y ya era solo mi mente, yo, hermano, es donde más identificaba los pensamientos, hermano. Y algunos psicólogos dicen que como ansiedad, se puede decir que yo tenía ansiedad generalizada, porque, hermano, ni siquiera sabía por qué estaba ansioso. Creo, hermano, que el esconderme de todo lo que había en mi interior hacía que mi vida anduviera ansiosamente, hermano. Y eso creo que es la ansiedad generalizada que yo tenía, hermano, que yo tenía muchas cosas internas sin sanar en mi interior, sin liberarme. Y eso hacía, hermano, que yo me saturara de muchas cosas externas para poder tapar eso que había en mi interior. Y eso hacía, hermanos, que mis pensamientos me controlaran. Me recuerdo que todas las noches que me acostaba, hermanos, donde yo no podía escapar. Creo que en el día, hermano, para no andar pensamientos ansiosos, lo que hacía era el trabajo, hermanos, la iglesia, los estudios. Pero ya, hermanos, cuando yo me acostaba en mi cama, ahí donde solo era David y su mente, hermanos, es donde se intensificaban todos los pensamientos, hermanos, ansiosos. Me recuerdo una vez, hermano, que yo no podía dormir. Y fue la primera vez, hermano, donde yo quise morirme. Y los que no, hermanos, nunca quizás han sentido el sentimiento de querer morirse, es porque nunca han estado pasando un momento muy difícil. Me recuerdo que en una madrugada, hermano, yo creo que no me recuerdo si vi la hora, pero entre la 1 de la madrugada y las 2 de la madrugada, hermano, yo sentía que mi mente tenía total control de mí. Yo me recuerdo que trataba de pensar otra cosa, hermano, y yo pensaba solo cosas negativas, o sea, mi mente, hermano, me controlaba literalmente. Es la primera vez donde yo, hermanos, deseé morirme. Y yo decía en mi mente, porque yo me sentía, hermanos, mal, yo me sentía, hermanos, pecador con sentirme ansioso. Yo sentía que yo le fallaba al Señor con sentirme ansioso, porque yo decía, ¿cómo es que le servía al Señor? ¿Cómo es que
que cantás en el ministerio musical, cómo es que sos músico, cómo es que sos líder de jóvenes y te sentís así. Yo me sentía, hermano, pecaminoso cada vez que yo me sentía de esa forma. Yo decía, pero yo no he hecho nada malo, le decía así en la madrugada, yo quiero morirme, Señor, yo quiero estar contigo ya. Y yo, en realidad, hermano, me quería morir ese día. Pero de la nada, hermano, llegó, yo le dije al Señor en esa madrugada, Señor, ya no quiero sentirme así, yo quiero que tú me libertes. Y, hermanos, el Señor llegó con una sensación de paz. Solo me acordé del versículo que dice, hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que allí, hermanos, de esa madrugada empezó, hermano, donde yo me paré firme y dije, no, yo tengo que hacer algo para salir de aquí. Y a eso quiero llegar yo, hermano, que hay trabajo que solo usted necesita hacer para poder salir de ese propósito. Y para ese proceso, hermano, yo comencé a indagar de qué podía hacer. Me recuerdo, hermano, que uno de los primeros pasos que hice para poder salir de este proceso fue, hermano, comprarme un libro. Y alguno le puede decir, pero ahí está la Biblia. Sí, hermano, la Biblia es la palabra de verdad, pero esas, hermanos, que hay personas que Dios le ha dado la sabiduría para hablar de ese tipo de temas. Yo les quiero recomendar un libro, hermanos, creo que se lo voy a poner aquí a un ladito, no importa en qué va a aparecer, pero es del autor Max Lucado y el título del libro se llama Ansiosos por nada, hermano. Es un libro que a mí me ayudó. El libro es cristiano, hermano, es un énfasis cristiano, o sea, es un autor cristiano. Es un libro, hermanos, que me ayudó muchísimo para empezar mi proceso de ansiedad. Y comencé a leerlo, hermanos, comencé a empapar, hermanos, comencé a investigar y me di cuenta, hermanos, que yo tenía ansiedad. Me di cuenta que yo tenía que aceptar, hermanos, que tenía ansiedad, porque a veces como hijos de Dios, en servir en el evangelio, nos han venido un evangelio donde somos perfectos, hermano, y no creemos que no, y como yo siendo evangélico voy a estar pasando esto, que aquí, que allá, yo soy un hombre de oración, que nada me pasa, y no, hermano. El primer paso para salir es la aceptación de qué estoy pasando. Y me recuerdo, hermano, que el Señor me comenzó a hablar a través de ese libro, a través de su palabra, y yo, hermano, empecé, para los que son de Salvador, hay un lugar de Castillo del Rey, que, bueno, el hermano Donald Triple, que es el fundador de Castillo del Rey a nivel internacional, tiene un campamento en un lago acá en El Salvador, y arriba de la montaña, del terreno que él compró para hacer el campamento, hay un lugar que se llama Palacio de Oración. Y me recuerdo que yo conocí ese lugar, donde es un lugar donde se ora por los misioneros, es un lugar donde se ora para las personas que están en el campo. Hermanos, y yo comencé a ir a ese lugar. Me recuerdo que para las vacaciones de mi trabajo yo iba, cuando me dan las vacaciones, iba una semana, porque allí se va a estar una semana. Uno entra viernes al Palacio de Oración y sale el siguiente viernes. Entonces hay itinerarios de oración, hermanos, devocional, o sea, es para despojarse completamente, es para ir y estar solamente con Cristo, intercediendo por las naciones e intercediendo también por las peticiones personales. Me recuerdo que fui 2 años consecutivos, 2 años consecutivos, y no pasó nada. O sea, sí iba a orar, hermano, sino que no me gocé ni nada, pero no pasó nada. ¿Y a qué voy con esto, hermano? ¿Por qué no pasó nada? Porque habían cosas que solucionar de mi vida. Me recuerdo, hermanos, que si no me equivoco fue en el 2019. En el 2019 fue la tercera vez que yo fui. Y yo dije, fue en noviembre, si no me equivoco, que yo fui al Palacio de Oración, pero antes de eso yo dije, no, hoy no. O sea, yo, hermano, estaba pasando, creo que yo tenía 25 años, la crisis de los 25. Yo tenía 25 años en ese entonces, hermano, si no me equivoco, no estoy haciendo malas cuentas. Tenía 25 años, hermano, y ese fue un año, hermano, terrible para mí. Fue donde, hermano, yo me desbordé, donde yo ya no soportaba, hermano, la vida que llevaba ansiosamente, hermano. O sea, yo me sentía ansioso y ya a ese nivel, hermano, yo ni sabía por qué andaba ansioso, hermano. Me recuerdo que también pasé meses atrás un problema gastrointestinal, hermanos, que era por lo mismo, hermanos, porque mi estómago, recuerden que el estómago tiene nervios, está lleno de cosas nerviosas, ¿verdad? Y para los que saben de colon irritable, saben que es estar estresado, que es estar ansioso, y el estómago sufre todo eso. Me recuerdo que pasé malísimo, hermano, del colon por lo mismo de estar ansioso, hermanos, que yo ni sabía por qué. El punto fue que yo, hermano, comencé a hacer el primer paso de sanación. Y como yo les conté anteriormente, hermano, yo tenía algo contra mi papá. Yo tenía sentimientos, hermano, desde hace años, resentimientos con él. Y yo, hermano, el Espíritu Santo me puso, hermano, a mí la necesidad, porque el Espíritu Santo siempre habla en nuestra vida. Y me recuerdo que el Espíritu Santo puso que yo tenía que pedirle perdón a mi papá. Yo tenía que hablar con él.
Me recuerdo, hermano, que por semana, hermano, yo pensaba y repensaba, hablo con él o no hablo con él. Pero hermanos, miren, me agarré los pantalones como en un video, miren, me tenté los testigos y dije, no, tengo que hacerlo. Me recuerdo, hermanos, que estaba tan nerviosa anoche que yo sabía que los iba a reunir porque también le dije a mi mamá, le dije, papá, le dije yo, quiero hablar con usted. Y mi papá estaba viendo tele en la sala y dije, salga, quiero hablar con usted. Se sentó mi papá en una silla y mi mamá estaba en la banca. Y me recuerdo que yo le dije a mi papá todo lo que yo me sentía, todo lo que yo sentía contra él, hermanos, cuánto me había dañado ver cómo llegaba a la casa, cómo mi mamá se ponía mal. Y hermanos, me recuerdo que mi papá en ese entonces ya era cristiano, para que vean que el Señor sí hizo un cambio en mi papá. O sea, si él ya le sirve al Señor, hermanos, es un hombre que desde que el Señor lo transformó, hermanos, ahí está todavía le sirve al Señor. Incluso mi papá ya era cristiano, imagínense, yo todavía andaba con ese resentimiento en mi corazón. Me recuerdo que hablé con él, hermanos, y él se puso a llorar, hermanos, y me pidió perdón. Yo le pedí perdón a él también, hermano, y mamá también. Bueno, ahí creo que ese día todos lloramos ahí. Bueno, yo me sentí sumamente bofito, viendo que el Espíritu Santo, hermanos, me guió para ese momento, para yo sentirme libre, hermanos, sin ningún peso. Y ahí empezó, hermanos, mi proceso de sanación. Me recuerdo que es exactamente, hermanos, una semana antes que yo me fuera la tercera vez al Palacio de Oración, a estarme una semana ahí con el Señor. Una semana antes le pedí perdón a mi papá y la siguiente semana, hermano, me fui para el Palacio de Oración. Y yo cuando llegué, hermano, ahí se hace una oración al ingresar y se llenan unos ciertos formularios para poder ingresar. Y me recuerdo que la hermana que me preguntó cuál era mi propósito de haber llegado otra semana al Palacio de Oración, yo le dije que habían cosas que el Señor tenía que cambiar en mí. Y la hermana me ministró, hermanos, oramos, siempre seguro al inicio de entrar ahí. Y me recuerdo, hermanos, que pasó el viernes, porque el viernes uno llega en la tarde, el sábado, hermanos, el siguiente día. Me recuerdo, hermanos, que habían como un grupo de niños para los que son de Castillo. No sé, hermanos, yo desconozco muchos de los programas que hace Castillo del Rey, pero me recuerdo, hermanos, que había un grupo de niños que llegó al palacio, al devocional de la noche. Y el hermano que estaba ministrando, hermano, ministró bautismo en el Espíritu Santo para los niños. Y bueno, yo ya llevaba un corazón sensible para el Señor. El Señor ya me había quitado la carga que yo llevaba, el resentimiento que había en mi corazón. Ya creo que el Señor, hermano, me tenía listo. El Señor que ya quería sacarme eso que tenía en mi interior. Me quería dejar bofito para poderme llenarme. Y yo sí les quiero dar un consejo, hermano, a todos ustedes, que si ustedes quieren más del Señor, quieren una llenura del Señor, ustedes necesitan dejar el depósito libre, dejar el depósito, hermanos, para que el Señor llene su vida y lo restaure y hace que haga que su corazón, hermanos, rebalse o rebose de su presencia. Me recuerdo de que el hermano comenzó a ministrar, hermanos, a los niños, y decía el hermano, porque como que había un equipo, hermano, o maestros que enseñaban a los niños que iban encargados de cierto grupito de niños porque venían de diferentes zonas. Y me recuerdo que el hermano decía, todos los que son líderes ministran a los niños, y cuando alguno esté siendo bautizado por el Espíritu Santo, levante la mano y vamos a ir contando los que vayan siendo bautizados. Y me recuerdo, hermano, que el Señor se derramó de una manera tan especial esa noche. Y yo me recuerdo, hermano, que había en medio de los ojos y decía un hermano, aquí hay otro niño. Y decía, van 1, 2, hermanos, 10 niños bautizados por el Espíritu Santo, 15, hermanos, iban como al 20. Y yo le decía al Señor, ¿qué me impide a mí ser bautizado por tu Espíritu si los niños lo están recibiendo? Y yo, hermano, solo creí en ese momento que yo necesitaba, hermano, ser sensible a su presencia. Me recuerdo, hermanos, que yo conozco, hermano David, no, se me olvida el apellido, no sé si es García, hermano David García, un hermano que es encargado del palacio, que es misionero también, creo que fue misionero en Costa Rica, no me recuerdo. Pero hermano, ver a los niños, hermano, llenarse del Espíritu Santo, estar bautizados con el Espíritu Santo, hermano, me quebrantó tanto. Y hermano, yo estaba tan sensible, hermano, a su presencia. Yo, hermano, llegué con un propósito, que el Señor hiciera lo que Él quisiera en mi vida. Pero yo quería, hermano, salir del proceso en que yo me encontraba. Yo quería dejar, hermano, de tener miedo, de tener resentimiento, de no tener nada en mi corazón. Y por eso, hermano, ustedes conocen al David, que no le importa lo que piensen de él, hermano. Y algunos pueden decir, y no es que yo haga algo malo y no me importa, hermano. Ustedes ven cómo la gente a veces me tira hate a mí.
Pero hermano, yo he creado y el Señor a todo lo que he atravesado, a todo el sufrimiento quizás o el proceso que he atravesado, hermano, me ha hecho saber quién soy para el Señor, saber cuál es el concepto que Dios tiene de mí. Y lo que la demás gente a mí diga, hermano, sinceramente me resbala y no me importa. Porque yo sé quién soy para el Señor y yo sé la comunión que yo tengo con el Señor. Y hay gente que te trata de decir, vos no sos nada, que aquí, hermano, no me interesa. Y creo que ese proceso que he atravesado me ha hecho la persona que hoy soy. Lo que les quiero decir, hermano, es que me recuerdo que tenía las manos levantadas así. Las manos levantadas así. Y llegó el hermano David y me dice, y me recuerdo que me tocó, yo tenía la mano así bien levantada y me recuerdo que me tocó la punta así de la mano y me dice, hermano, el Espíritu Santo ya está aquí, pero no tengas miedo y comienza a adorar, me dijo. Bueno, cuando él me dijo eso y me tocó, hermano, yo sentí como un fuego de, hermano, me recorrió de la punta de la palma de la mano, hermanos, y sentí algo tan caliente, hermano, como un fuego así que me consumió, hermano, desde la punta que él me tocó así hasta, hermano, hasta los pies. Sentí como un fuego me recorrió, hermano, increíble. Creo que para los que son bautizados en el Espíritu Santo, hermano, saben la sensación tan hermosa que se siente, hermano, que el Espíritu Santo lo llene a uno. Y me recuerdo, hermano, que yo empecé a adorar, o sea, tratar de hablar, pero salían lenguas, hermanos, que yo no conocía. Me recuerdo, hermanos, que yo no podía dejar de hablar. O sea, yo no entendía, y ahora entiendo los hermanos como testifican que es el Espíritu Santo comunicándose con el Señor. Creo que en ese momento, hermano, el Espíritu Santo que Dios nos dio, el espíritu que hay en nosotros, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, hermano, se une completamente con el Señor. Y es una plenitud, hermano. Y yo siento que humanamente uno solo es el instrumento, uno solo está sintiendo, hermano, la sensación de esa unión que está pasando de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y me recuerdo, hermanos, que yo no paraba de dejar de hablar en lengua, hermano. No paraba de hablar en lengua. Y para si alguno me pregunta, es mi experiencia, hermano. Es mi experiencia la que yo sentí. Si usted me dice, hermano, que si yo entendía lo que estaba hablando, yo no entendía lo que estaba hablando, hermano. Y yo no podía yo quería dejar de hablar y no podía, hermano. Me recuerdo de que, como ahí nos dan itinerarios de oración, no importa si había algo en el lugar, yo tenía que subir al tercer. Bueno, hay 3 niveles, eso no lo voy a explicar aquí, hermano, porque es algo bien interno ahí. Pero me recuerdo que ya me llegó el tiempo de orar en el tercer nivel, los horarios que le dan a uno para orar, porque ahí es un palacio de oración. Entonces me recuerdo que me llegó el hermano a tocar y yo me recuerdo que iba con los ojos cerrados, hermano, y hablando, y yo no podía dejar de hablar. Me recuerdo que él me llevó por las escaleras, hermano, y llegué hasta el tercer nivel, hermano, y yo no paraba, pasé, hermanos, todo el tiempo de oración, hablando en lenguas. Y bueno, fue una sensación tan hermosa, hermano, y desde ese día yo fui libre, hermano, de ese día yo fui sano, se puede decir, y eso marcó, hermanos, un antes y un después. Y yo, hermano, ya discúlpenme que se hizo largo el video, pero el Señor, hermanos, me comenzó a limpiar, a libertar, hermanos. Y yo creo, hermanos, que la ansiedad solo es resultado de algo. A veces yo me recuerdo que comencé a buscar yo en internet, hermanos, que era ansiedad y que aquí, que allá me llené tanto de querer saber qué es. Pero, hermanos, la ansiedad es solo el resultado de algo no solucionado internamente. Eso es la ansiedad, hermano. Y si usted está pasando por un momento de ansiedad, hermano, escudriñe qué hay en su interior que no ha sanado, que no lo ha sacado. Una mente ansiosa, hermano, un corazón ansioso, es un corazón, hermanos, tratando de esconder o camuflar o maquillar algo que está mal en nuestro interior. Y para aquellos, hermanos, que están pasando un momento similar, lo único consejo que les puedo decir, hermanos, que escudriñen su corazón, rebusque, aunque le lastime, hermanos, sacar eso que usted por años ha tratado de esconder o maquillar, que está bien, hermano, y usted sabe que está mal. Trate, hermano, de agarrarlo, aunque a usted le duele, y sáquelo, hermanos, aunque le duela, trate de sacarlo y solucionarlo para que el Señor empiece el proceso de liberación. Como les decía al inicio del video, hermano, hay trabajo que es precisamente de nosotros, no es trabajo del Señor. Y yo, hermano, y creo que eso lo entendí, hermanos, porque yo fui 2 años seguidos al Palacio de Oración a orar, hermanos, y el Señor no empezó nada ahí porque había, hermano, un trabajo pendiente que hacer. Y hasta que hice ese trabajo pendiente que hacer, hermano, el Señor en el tercer año que fui a ese lugar a orar, el Señor me libertó. Yo creo que el Señor ya tenía todo planeado, hermanos, para Él sanar mi corazón.
Yo, hermano, me recuerdo, hermanos, que les conté que tuve novias atrás, pero en ese tiempo yo, así, hermano, ni andaba pensando ni en mujeres, hermano. Yo soy muy sincero, lo que yo quería, hermano, era solucionar mi vida espiritual, era reparar mi vida. Me acuerdo que de joven, o más bicho, estuve ahí queriendo tener mi novia y todo, y la que tuve también más joven, que está, ya saben. Pero me recuerdo que en ese tiempo de ansiedad, hermano, yo ni en eso andaba pensando. Yo no tenía tiempo para andar pensando de una mente tan ansiosa que andaba, no tenía tiempo para andar haciendo eso. Entonces, ahí el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor tuvo misericordia mucho de mí, hermano. Y yo les quiero, les aparté unos versículos, hermanos, que a mí me ayudaron y que el libro lo menciona. Les repito que lo busquen. Y hay dos versículos, hermanos, que a mí me ayudaron muchísimo. Y uno está en 1 Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermano. ¿Qué es echar toda nuestra ansiedad, hermano? Todas nuestras preocupaciones, hermano. Tratar de descansar de que Él tiene cuidado de nosotros. No hay que preocuparnos por nada, hermano. El miedo ve algo. El miedo, hermano, para que ustedes entiendan qué es la diferencia de miedo y ansiedad. Miedo es ver algo y me asusta porque le tengo miedo a algo. Pero ansiedad, hermano, es el miedo lo ve y la ansiedad se lo imagina, hermano. Es mucho más terrible porque usted se lo imagina y su vida y su mente cree que es cierto. Entonces es mucho más difícil, hermano, la ansiedad. Quiero también, hermanos, leerle 2 Corintios 10:5, que dice: derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo, hermanos, me ayudó muchísimo. 2 Corintios 10:5 dice: porque todo argumento, hermanos, toda mentira, que es ansiedad, hermanos, que la mente nos controla en ese proceso, en ese tiempo oscuro, hermanos, esos argumentos que se levantan, hermanos, que usted los considera verdad, se pueden doblegar, porque son pensamientos. Dice: llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. Para cada mentira, hermanos, que el enemigo pone en nuestra vida, en nuestra mente, siempre hay una verdad, hermanos, con que derribarla a través de la palabra. Por eso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un versículo, hermanos, que en ese tiempo me ayudó muchísimo. Yo me recuerdo que lo leía día con día hasta que me lo fui llenando, hermanos. Al final, hermanos, debemos de llenarnos de... Si la mente está saturada de cosas, hermanos, que son ansiosas, hay que sacarla y comenzarnos a llenar de Cristo. Y por eso yo siempre soy bien enfático en qué veo, hermanos, qué escucho, de qué me estoy llenando. Y aquí voy con eso a los siguientes versículos. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En ese proceso, hermanos, yo me di cuenta que no debemos de preocupar si ya se lo comentamos al Señor. Hay cosas que nos preocupan, hermanos, pero que aún no se les hemos contado al Señor. Cuando usted, hermanos, le cuenta algo a alguien, usted se libera de eso y usted sabe que ya no lo lleva usted, sino que ya lo lleva a la persona a la que se la contó. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, cuando yo le cuento mis problemas o lo que me preocupa, lo que me pone triste, lo que me pone ansioso, lo que me pone deprimido? ¿Cuánto más, hermano, voy a sentir paz cuando yo le cuento eso al Señor? Hay una versión, el lenguaje actual dice: no se preocupen por nada, más bien orad por todo, dice. Porque dice: llevando delante de Dios con toda oración y ruego, todas nuestras peticiones. En esa versión dice: no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y eso es lo importante, hermanos, contarle al Señor todo lo que es nuestro interior, decirle: Señor, yo estoy triste, yo estoy desanimado, yo estoy ansioso, tengo tristeza, me siento deprimido. Y no nos afanemos por eso, más bien, hermanos, contémosle todo al Señor. Y yo aprendí, hermanos, que todo lo que a mí me pasa, todo lo que siento, se lo cuento al Señor. Y me encanta el siguiente, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esos momentos duros, hermano, donde yo pensaba que me iba a volver loco, hermano, yo recordaba este versículo que dice: Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Yo decía: Señor, tú, aunque yo crea que me voy a volver loco de tanto que anda la mente, yo descansaba en eso y decía: no, pero mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Y eso me traía mucha paz en esos momentos difíciles, hermano. Y me encanta, hermano, este es clave, hermano, esto es clave. Y me encanta porque esos tres versículos están cerquita. Yo estoy leyendo, hermano, Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, 7 y 8. Filipenses 4:6, 7 y 8. Y el último, hermano, de esos tres que he leído ahorita, el último dice, que es el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
De eso, hermanos, hay que llenar nuestra mente. De eso, hermanos, hay que inundar nuestra mente ansiosa, hermano. Primero hay que solucionar, hermano, nuestras cosas internas. Y luego, hermano, después de esa liberación, después de haber arreglado eso que nos compete solamente a nosotros, hermanos, comenzar a entregarle todo al Señor. Si algo me preocupa, te lo cuento, Señor. Si algo me estresa, te lo cuento, Señor. Si hay algo que a mí, todo lo que me pasa, te lo cuento. Y descansar, hermanos, que todo nuestro corazón y nuestro pensamiento el Señor lo guarda. Y por último, hermanos, tratar de llenarme de cosas buenas. Todo lo que tenga buen nombre, dice, en eso pensar. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que vemos, hermanos, lo que escuchamos, lo que hablamos también, hermanos. A veces nos sentimos deprimidos, pero a veces quizás vemos cosas en la televisión o vemos series, hermanos, que traen esos sentimientos. Hay que llenarnos del Señor, hermanos, hay que llenarnos de Jesús, hay que nuestra mente, hermanos, rebose del Señor. Y eso, hermano, por eso me encanta, porque están juntos, porque es una clave, hermanos, para poder ir transformando nuestra mente. Esa mente ansiosa, hermanos, vamos a ir llenando, hermano, va a ir saliendo esa mente ansiosa, llenándola de cosas que tengan virtud alguna, hermano. En eso hay que pensar. Así que creo que, hermanos, traté de resumir un poquito mi testimonio, hermanos, en este video. Creo que hay cositas que se me escaparon, que no se las conté, hermanos, quizás por el tiempo, ¿verdad? Porque yo, bueno, aquí ya llevo 40 minutos grabando, pero espero que a más de alguno, hermano, este video le ayude. Y quizás, hermano, su proceso de ansiedad sea muy diferente al mío. Puede ser lo que desencadenó mi ansiedad no se parezca a lo suyo, hermano. Pero algo usted pueda tomar de este video y pueda, hermano, presentarlo al Señor. O pueda por lo menos tener una guía, hermano, qué camino tomar para poder salir. Y yo quiero dejarle una palabra de esperanza a todos aquellos que están pasando por un proceso de ansiedad. Si una mente ansiosa, hermano, cuando está en ese momento, en ese mood de ansiedad, uno cree, hermano, yo pensé por mucho tiempo, yo pensaba en mi mente, yo jamás voy a salir de esta situación. Yo creí que iba a morir, hermano, y yo jamás iba a salir del proceso de ansiedad que tenía. ¿Por qué no llega a pensar eso? Porque al final tus pensamientos, que uno piensa de todo, hermano. Una mente ansiosa piensa de todo. Y yo me recuerdo que pensaba que yo jamás iba a poder salir de allí. Y yo soy un testimonio palpable, hermano, de que sí se puede. Y yo le quiero decir a esas personas que están exactamente hoy pasando un proceso de ansiedad, hermano, van a salir de ese proceso. Aunque hoy su mente le diga a usted, hermano o hermana, no vas a salir de ese proceso, yo quiero decir esta palabra de un testimonio, hermano, de alguien que sí pudo salir. Y no por mi fuerza, sino que por la infinita misericordia del Señor, hermano. Usted, hermano o hermana, va a poder salir de ese proceso de ansiedad y también, hermanos, ¿por qué no decir de un también proceso de depresión, hermano? Usted va a poder salir de ese proceso, hermano. Así que espero, hermanos, como les dije, hermanos, yo no quería ponerme como sentimental, pero, hermanos, al final, no, de todas las veces que, hermanos, me he puesto sentimental en este video, no es, hermanos, de tristeza. Hermanos, solo recuerdo, hermanos, lo maravilloso que ha sido el Señor y lo misericordioso que ha sido conmigo. Pero también, hermanos, debemos de poner nuestra parte y creer que el Señor nos va a ayudar a salir de ese proceso. Así que yo, hermanos, los dejo por hoy en este video. Es un video que les había prometido de hace un montón de tiempo. Así que espero que sea de bendición para los que vayan a ver este video. Y yo, hermanos, creo en fe y espero en fe que el Señor, no YouTube haga la magia, sino que el Señor haga que este video les pueda aparecer, incluso a personas que no me siguen, les pueda aparecer y les pueda ayudar a salir de ese proceso de ansiedad en el que se encuentra. Así que no habiendo más que añadir, hermanos, en este video me despido formalmente de ustedes. Así que, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Muchas bendiciones. Bye.